Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Aquí seguimos con nuestro curso La filosofía como arte de vivir, pensar con los estoicos en Cursar Virtual. En este caso, la clase número 4 sobre estoicismo romano 3, Epicteto. Vamos a comenzar con un nuevo pensador, con un nuevo filósofo romano, muy interesante, que tiene y que vamos a tomar su texto fundamental, digamos, que son las disertaciones, ¿no? Aquí tienen Epicteto, las disertaciones, y vean que abajo dice Arriano, ¿m? Arriano. Eh, Ahora vamos a explicar por qué, digamos, ¿no? Y vamos a explicar un poco quién fue Epicteto, que fue un personaje muy, muy particular y muy importante, tal vez un poco opacado dentro de los pensadores del estoicismo romano imperial, por Séneca, a quien terminamos de ver, y por Marco Aurelio, que son dos figuras muy fuertes y que tuvieron obviamente peso desde el punto de vista del poder romano, ¿no? Un senador, un banquero, una persona muy rica como Séneca, preceptor de emperadores, o un emperador como Marco Aurelio. En este caso, Epicteto fue un esclavo, ¿sí? Pero fue un esclavo muy importante. Y probablemente toda la filosofía de Marco Aurelio no sería posible sin la presencia de Epicteto. Un libro que les voy a recomendar como bibliografía complementaria es otro texto de Paul Bain, del cual quizá, si tenemos algo de tiempo, quizá lea, aunque sea uno o dos párrafos de aquí, que se llama Sexo y Poder en Roma. Sexo y Poder en Roma, de Paul Bain. Un libro breve que es un compilado de artículos y de intervenciones y de entrevistas de Paul Bain, sobre todo hay muchas entrevistas a Paul Bain, que tiene una forma de explicar muy clara, con mucha claridad, cómo era la cuestión del sexo, de la sexualidad y del poder en Roma, y hay muchas observaciones respecto de la filosofía estoica. Por eso es que se los cito, se los traigo como bibliografía complementaria. Y además también vamos a volver a este texto de Pierre Hadot, Ejercicios espirituales y filosofía antigua, porque hay un momento, hay un pasaje donde habla fuertemente de Epicteto, el artículo que se llama Una clave de las meditaciones de Marco Aurelio, que ya veremos, los tres topoi filosóficos de Epicteto. Así que seguramente vamos a leer también un fragmento de ese texto de Pierre Hadot. O sea, como ven, tenemos mucho material bibliográfico, mucho material de lectura, además de mi material escrito para cada clase, así que vamos a arrancar ya para no dar tantas vueltas. Más, obviamente, el propio texto de Epicteto. El propio texto de Epicteto. Que, por cierto, déjenme recordar, le vamos a dedicar solamente esta clase, ¿no? Yo quisiera dedicar otra clase a Epicteto, pero realmente después tenemos a Marco Aurelio, y la verdad es que Marco Aurelio es un filósofo central, así que lamentablemente le podemos dedicar solamente una clase a Epicteto, así que vamos a empezar ya. Primero, ¿quién fue Epicteto, no? Epicteto nació en el año 50 y murió en el año 135, ¿no? 50-135, después de Cristo, 50-135. Fue un esclavo romano, nacido en Hierápolis, una ciudad de Frigia, que era una provincia del Imperio Romano, al servicio de Epafrodito. Este señor Epafrodito era su dueño, digamos, ¿no? Se cuenta que su amo lo lastimó y lo dejó rengo, pero luego lo manumitió, o sea, lo liberó. Esta era una facultad que tenían los dueños de los esclavos, que podían liberarlos, ¿no? Por lo que pudo asistir a las clases del estoico Musonio Rufo, que enseñó en Roma hasta que Domiciano expulsó a los filósofos. O sea, era un esclavo de Frigia, cuyo dueño Epafrodito lo manumitió, que eso es una acción que implica liberar, una potencia, una posibilidad que tenían los dueños de esclavos, los señores, de darles la libertad. En este caso fue así, digamos, tuvo la libertad, adquirió la libertad y asistió a las clases de Musonio Rufo, que también es un gran filósofo de la Roma imperial, a quien no podemos dedicarle una clase por un tema de tiempo, pero fue muy importante sobre todo para Epicteto, que enseñó en Roma Musonio Rufo hasta que Domiciano expulsó a los filósofos. De espíritu realista y pragmático, Epicteto no escribió nada. O sea, en este sentido sigue un poco como la prescripción socrática y de los cínicos, que no escribían, digamos, que hacían filosofía oral, que eran ágrafos, y sobre todo hacían filosofía con su modo de vida, ¿no? Con su ethos.
Tampoco tuvo mujer ni hijos. Flavio Arriano, que es quien escribió las disertaciones, su discípulo más importante, fue un general, para que vean, para que tengan idea de quiénes eran sus discípulos, y un político influyente al interior del Imperio Romano. Arriano, este señor Arriano, tomó notas de las clases de su maestro filósofo que se publicaron en 4 libros bajo el título de Disertaciones, que eran pláticas o charlas para animar a cumplir una vida virtuosa. O sea, como ven, hay una suerte de constante en los textos de los filósofos estoicos, ¿no? Son cartas o epístolas, como en el caso de Séneca, meditaciones, que en verdad es un gran soliloquio, como en el caso de Marco Aurelio, que ya veremos, o clases a partir de notas que se reconstituyen en el caso de Epicteto desde las notas de Arriano, ¿no? O sea, lo que quiero decir, son más bien textos de intervención directa en la intimidad, o sea, un soliloquio, una meditación, una epístola, una carta, incluso una clase, digo, hay una interpelación directa, vale decir, no hay tratados como en Aristóteles, no hay diálogos como en Platón, sino son textos que directamente apuntan, acá se ve claramente el cariz terapéutico, que apuntan a la absorción, a la incorporación de esos conceptos en la vida personal de cada uno, ¿no? Entonces, por tanto, este señor Flavio Arriano, que era un general, tampoco hay que olvidarse de estos nombres, digamos, ¿no? O sea, a diferencia de los filósofos epicúreos que no tenían vínculo con lo político, los filósofos estoicos, particularmente romanos, eran influyentes. Arriano era un general, Marco Aurelio un emperador. Epicteto fue un esclavo, eso es lo curioso, digamos, pero fue un esclavo que influyó, un esclavo liberado que influyó en este tipo de personajes que eran ciertamente influyentes, que eran ciertamente importantes, ¿no? Por tanto, el estoicismo de Epicteto sobresale por su espíritu realista, en tanto considera que la filosofía es una ciencia que determina normas de la conducta correcta. Nuestro filósofo leyó con mucha atención a Crisipo de Soli, un filósofo griego estoico, o sea, de la escuela griega del Pórtico, de Zenón de Sitio, Crisipo, de igual modo que las memorabilia de Genofonte, a través de las cuales conoció a la figura de Sócrates. Digo, accedió. Sócrates, ustedes saben que obviamente es conocido por los diálogos de Platón, pero hay otros autores griegos que toman a Sócrates como un personaje. Uno de ellos es Genofonte, hay un Sócrates de Genofonte, por tanto el caso de Epicteto tiene más bien la referencia del Sócrates no de Platón, sino del Sócrates de Genofonte, ¿no? Y la influencia de Crisipo de Soli. ¿Cuál es el aporte más importante? O sea, vamos a ver, hay un gran aporte, que es esta clasificación de los 3 topoi que recién les mencionaba respecto del texto de Pieradó. Este es el aporte más importante de Epicteto a la filosofía estoica, conocido como los 3 topoi filosóficos que determinan 3 relaciones o funciones del alma. A saber, deseo y aversión es un topoi físico, hay cosas que nos generan deseo y cosas que nos generan aversión. Impulsos negativos y positivos en el plano ético, y conformidad y suspensión de conformidad. Conformidad y suspensión de conformidad en el plano lógico. Vale decir, los 3 topoi tienen que ver con 3 áreas de la filosofía, con la física, con la ética y con la lógica. Y con las relaciones que uno establece a partir de los juicios morales, de los juicios lógicos y de los juicios físicos. Podemos resumir estas 3 cuestiones en el deseo, la orexis, en el sentido griego, la voluntad, horne, y la representación o fantasía. Deseo, voluntad y fantasía. En el primer caso se trata de establecer una disciplina del deseo que logre discernir aquello que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. Vale decir, cuáles son las causas propias, el deseo de las causas ajenas, la gloria, la riqueza, etc. Frente a estas últimas, considera Epicteto, debemos ser indiferentes, lo cual no es desinterés, sino sabiduría. Entonces, veamos el primer topoi. El primer topoi es el topoi del deseo, que se puede plantear en términos de deseo y aversión. En ese sentido, lo que plantea Epicteto es esto. Hay cosas que dependen de nosotros y causas que dependen de nuestro deseo, en última instancia, nuestra voluntad constituida por nuestro deseo, y hay cosas cuyas causas son ajenas a nuestro deseo, ¿no? Esas causas ajenas son las que nos producen mal o dolor, en cierto modo, ¿no? Frente a estas últimas, o sea, estas causas ajenas, que tienen que ver sobre todo con las que sobrepasan la medida de lo natural, como diría Séneca, digamos, ¿no?
La riqueza, la gloria, la fama, el estatus, el lujo, los banquetes, las mansiones, todo eso son respuestas innecesarias, socialmente aceptadas, producto de cierta sociabilidad noble, pero que en definitiva nos provocan dolor. Entonces lo que plantea Epicteto es que en este primer topoi lo que tenemos que plantear es, o lo que uno tiene que analizar es cuáles son las cosas que dependen de nosotros y cuáles no dependen de nosotros. O sea, no dependen por entero de nosotros o de nuestra voluntad. Frente a esas segundas, debemos ser indiferentes. Ahora, la indiferencia tiene que ver con, insisto, no es tanto un desinterés, sino tiene que ver más bien con un acto de sabiduría en términos estoicos. O sea, ser apático, desde el punto de vista estoico, no es ser indiferente en el sentido de, no sé, de ser como una suerte de zombie, para usar un término contemporáneo, sino es más bien un gesto de sabiduría, o sea, resistir, ser indiferente respecto de cosas que exceden nuestra voluntad y que cuando no las tenemos nos dañan. Este es un poco el tema, ¿no? Nos producen daño, nos producen dolor. No tenemos que olvidarnos que el fondo de la filosofía estoica no deja de ser terapéutico, por tanto va a combatir el dolor. Bien. En el segundo caso, en el caso del topoi ético, se trata de delimitar una disciplina de los impulsos voluntarios, vale decir, el impulso de la naturaleza es racional y tiende a amarse y conservarse a sí mismo, y debemos ajustar nuestros impulsos personales con los impulsos naturales, de manera que no sobrepasen la medida necesaria. Digo, está entrelazado con el anterior, está entrelazado con el topoi del deseo, digamos, ¿no? ¿Qué cosas deseo y qué cosas no deseo? Las cosas que deseo son las cosas que en gran medida deben depender de mi voluntad. Y las cosas que me producen aversión deberían ser aquellas que sobrepasan esa medida y debería ser indiferente más bien. El segundo topoi, que tiene que ver con la ética o con la voluntad, refuerza un poco el primer topoi, en el sentido de que, como decimos acá, debería haber una suerte de coincidencia o de convergencia entre el impulso de la naturaleza, que es racional, ¿no? La physis es logos y tiende a conservarse y amarse, con nuestros impulsos personales. Entonces, los impulsos personales de la voluntad personal y los impulsos naturales deberían converger, porque si no hay una convergencia, nos estamos excediendo respecto a lo que marca la racionalidad natural y por tanto ahí aparecen los problemas, aparecen los peligros, aparece la pasión, aparece el dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el segundo topoi lo que está marcando es una convergencia. Mi voluntad personal debe converger con el mundo natural. Y en el tercer caso, el tercer topoi, se trata de identificar una disciplina de la conformidad que logra diferenciar entre las cosas y los juicios que tenemos sobre las cosas en este sentido. Perdón, vuelvo. En este tercer caso se trata de identificar una disciplina de la conformidad que logra diferenciar entre las cosas y los juicios que tenemos sobre las cosas. Esto también es muy importante. En este sentido, para Epicteto no son las cosas o el mundo las que nos perturban, sino más bien los juicios negativos o positivos que tienden a valorar las cosas de manera parcial y errada. Vale decir, todo es cuestión de juicio. Esto también es muy importante. Y acá aparece la cuestión de la representación. El tercer topoi tiene que ver con la lógica, en el sentido de que es un análisis del lenguaje, sobre todo, ¿no? El lenguaje vinculado con el mundo también, y con la representación que tenemos del mundo. Esa representación se da a través de las proposiciones. Proposiciones descriptivas, prescriptivas y valorativas. Acá sobre todo nos centramos en las prescripciones valorativas. Recuerden la clase pasada que yo hablé de proposiciones descriptivas, el vaso es negro, proposiciones prescriptivas, prohibido fumar, y también mencioné valorativas, Juan es bueno, o puede ser otro tipo de valoración, por ejemplo, esta silla es incómoda, ¿no? Esta silla es incómoda, ahí estoy valorando de forma negativa, o por ejemplo, esta silla al revés, es cómoda, y estoy haciendo una valoración positiva. Ahora, lo que dice Epicteto en este tercer topoi es que en verdad los problemas no vienen tanto por las cosas. Vale decir, esta silla no es ni cómoda ni incómoda, es. En todo caso puedo describirla, es negra, se mueve, gira, tiene rueditas. O sea, puedo describirla. En el plano de la descripción no hay ningún tipo de valoración. Entonces las cosas en el mundo son.
Por ejemplo, acá estoy bebiendo en este vaso, en esta taza, y esta taza, a ver, uno puede decir, ¿es linda, es fea? No sé, es una taza negra, es una taza práctica que me permite beber este café, punto. Ahora uno podría decir, cuando uno ya dice, esta taza es fea, ahí está haciendo una valoración negativa. O al revés, si uno dice, esta taza es linda, la está valorando positivamente. Ahora, lo que está planteando Epicteto es que el origen del mal, el origen del dolor, no es tanto las cosas o no es tanto el mundo, sino los juicios que uno realiza sobre el mundo. Si yo digo esta silla es incómoda, probablemente yo me predisponga mal respecto a esta silla. Si yo digo esta taza de café es fea, probablemente también tengo una predisposición negativa respecto de la taza. Entonces lo que está diciendo es que lo que nos perturba no es tanto el mundo, sino los juicios negativos o positivos que tienden a valorar las cosas de un modo parcial. Epicteto va a ser radical en este sentido, va a decir, el mundo es, punto. El mundo es, tiene esta existencia. Y si uno sigue el precepto estoico, uno diría, el mundo natural, la naturaleza, es. No es ni buena ni mala, no es ni fea ni linda, es. Tiene esas características. Tiende a conservarse, tiende a amarse a sí misma. Y uno debería ajustar su voluntad con la voluntad del mundo natural. Uno debería ajustar su voluntad personal con la physis. El problema, el origen de todo el mal, o uno de los orígenes en todo caso, en este tercer topoi, va a ser los juicios valorativos que uno hace respecto del mundo. Uno también puede verlo, no sé, por ejemplo, respecto del clima. O sea, en el mundo llueve, sí llueve. Ahora, si uno dice, hace un clima feo, ¿por qué asociamos feo con llover? O con estar nublado, si es parte de un proceso natural. O sea, efectivamente, ¿es natural que llueva? Sí. ¿Es natural que se nuble? Sí. Así como también es natural que salga el sol. Sin embargo, tendemos a valorar, por ejemplo, negativamente cuando llueve o cuando está nublado. Y eso nos predispone mal. Un razonamiento estoico sería distinto, siguiendo el tercer topoi de Epicteto. Sería, a ver, ¿está lloviendo? Bueno, busco un paraguas y salgo. Es un razonamiento pragmático. En lugar de decir, uy, está lloviendo, y no puedo hacer nada para modificarlo porque no depende de mi voluntad. O sea, yo puedo quejarme. Yo puedo valorar en forma negativa eso que está aconteciendo en el mundo, pero no está en mi poder modificarlo. Por más que yo diga, no quiero que llueva, va a dejar de llover cuando la naturaleza lo disponga. No depende de mi voluntad. Uno en todo caso debería ser pragmático y debería operar con eso. Vale decir, llueve y tengo que salir, agarro un paraguas y salgo. O sea, es algo funcional, punto. No valorarlo, no decir, uy, qué feo, es un clima horrible, me quedo en mi casa. No, no. Si tengo que salir, agarro un paraguas que me proteja de la lluvia y salgo. Con esto quiero decir, el problema respecto al tercer topoi está en el juicio de valor. Y de hecho todas las discusiones parten de juicios de valores, no del mundo. El mundo es, punto. Este es el corazón sobre todo de la filosofía de Epicteto, ¿no? Estos tres topoi, ¿no? ¿Qué deseo y qué desean los demás? ¿Qué depende de mi voluntad y qué no depende de mi voluntad? ¿Y cómo valoro algo, el mundo, en un sentido positivo o en un sentido negativo? Estos tres topoi van a ser fundamentales, ¿no? En la concepción terapéutica que tiene Epicteto. La filosofía de Epicteto, entonces, como decíamos, es eminentemente una práctica, y quizá de los tres filósofos estoicos importantes romanos, de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, quizá el más pragmático radical es Epicteto. Es una práctica de la vida cotidiana que busca poner en la misma sintonía estos tres niveles: el deseo, el acto y la conformidad, la física, la ética y la lógica, a partir de equilibrar nuestra voluntad y nuestros juicios con la naturaleza. Asistimos a una reducción radical de la ética a la física, que también veremos en Marco Aurelio, en el sentido de que la racionalidad de la voluntad y el juicio necesariamente están en función de la naturaleza, vale decir, de la física. Es la física la que transforma la mirada que tenemos sobre el mundo. O sea, en Epicteto hay un paso más allá, ¿se dan cuenta? O sea, decíamos al principio de este curso que la filosofía estoica es la reducción de la filosofía a la ética, al acto. Es una filosofía de la praxis radical. Sin embargo, en Epicteto hay un paso más allá en el sentido de que incluso es la reducción de la ética, de la praxis,
a la física. ¿Por qué? Porque los tres topoi lo que están marcando es que la acción racional tiene que ajustarse puramente, plenamente, a la fisis. Entonces, si uno comprende la fisis, si uno comprende el mundo natural, por default, por consecuencia, va a comprender la acción racional. Si no comprendemos cómo funciona el mundo orgánico, si no comprendemos cuáles son las acciones naturales, si no comprendemos que llover o que salga el sol es una cuestión natural, no vamos a comprender las acciones. Entonces lo que va a decir Epicteto es, a ver, si uno entiende que llueva, que salga el sol, que caigan truenos, son actos naturales, son cuestiones naturales, mi acción, si debe ser racional, mi voluntad personal, que debe ajustarse a ese mundo natural, no debe hacer un juicio de valor sobre eso, debe actuar en consecuencia, vale decir, debe ajustarse a lo que la naturaleza me está marcando. Como decía antes, si llueve y tengo que salir y no quiero mojarme, agarro un paraguas. O sea, la naturaleza me está prescribiendo mi acción. Punto. Yo debo simplemente ajustarme a la naturaleza. Si yo en todo caso valoro negativamente, critico eso, intento vanamente modificar el mundo natural, quisiendo que no llueva, si yo quiero que no llueva, queriendo que no llueva, perdón, no tiene sentido. O sea, lo único que logro es dañarme a mí mismo, generarme estrés, dolor, porque sé que por el mero hecho de que yo exclame, por el mero hecho de que yo plantee algo, eso no va a cambiar. Si yo digo quiero que no llueva, bueno, va a seguir lloviendo igual. ¿Se entiende? Esto es un poco la idea. Por eso decimos que en el caso de Epicteto hay una reducción incluso de la ética a la física, al mundo físico. Este es el elemento central. Veamos cómo lo explica Pierre Hadot en este texto de Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua. Vean lo que dice, la página 134, dice los tres topoi filosóficos de Epicteto. Marco Aurelio dice, no fue el inventor de este esquema ternario, porque Marco Aurelio retoma este esquema ternario, ya lo veremos con las meditaciones, pero sobre todo lo crea Epicteto. Dice, el emperador filósofo era consciente de ser, en este punto, discípulo del esclavo filósofo Epicteto. Las meditaciones de Marco Aurelio nos transmiten, por otra parte, ciertos fragmentos de Epicteto que muestran la misma forma ternaria, la misma regla fundamental. Dice, 3. Es necesario seguir un método en relación con el asunto de la conformidad, la lógica. 2. Y en el lugar topo relativo a los impulsos, hay que mantener despierta la atención a fin de que tales impulsos trabajen con reservas en beneficio de la comunidad y en conformidad con el valor de las cosas. 1. Finalmente, cabe abstenerse por completo de deseo, orexis, e ignorar la aversión a las cosas que no dependen de nosotros, ¿no? O sea, tratar de ser criterioso con el deseo, o sea, ajustar el deseo al plano natural. Los tres temas tratados por Marco Aurelio resultan aquí fácilmente reconocibles en virtud de sus objetivos y de las funciones del alma que participan. En las conversaciones de Epicteto, que nos fueron transmitidas por Arriano, pueden encontrarse con mayor frecuencia la enumeración de estos tres temas, designados al igual que aquí con el término topoi. Estos son los terrenos en los cuales deben llevarse a cabo la práctica de los ejercicios espirituales filosóficos. Por ejemplo, ¿qué tarea te es propia? 1. Tiene relación con el deseo y la aversión a fin de que no olvides tu objetivo y no caigas en aquello que temes. 2. Tiene relación con los impulsos negativos y positivos a fin de que sin falta dejes de actuar. 3. Tiene relación con la conformidad, próstesis, y la suspensión de la conformidad, epogé, a fin de que no caigas en el error. Tales son los tres principales topoi y lo que más conviene conocer. Por tanto, existen tres ámbitos en los cuales debe ejercitarse quien quiera alcanzar la perfección. 1. El lugar relacionado con los deseos y las aversiones, a fin de que los deseos no se vean frustrados y de no caer en lo que se intenta evitar. O sea, si el deseo quiere evitar ser frustrado, debe ajustarse al plano natural. O sea, si yo deseo una mansión, si yo deseo un banquete y no puedo adquirirlo, voy a frustrarme. Si yo deseo beber agua o comer un pan, seguramente voy a poder alcanzarlo, porque es más alcanzable. 2. El lugar relacionado con los impulsos positivos y negativos, en pocas palabras, el que tiene que ver con los actos apropiados, a fin de actuar de manera justa, razonable y atenta.
Los impulsos negativos y positivos tienen que ver sobre todo con la voluntad. Ahora, si la voluntad se ajusta al plano natural, seguramente voy a vivir de manera razonable. Si no me ajusto al plano natural, no voy a vivir de manera razonable, voy a ser irracional. Y el tercero es el que se relaciona con la ausencia de error y de ligereza, en una palabra, con los sentimientos. A ver, los estoicos también tenían una visión crítica de lo sentimental o de los sentimientos, digamos, ¿no? O sea, eran desconfiados, eran mucho más racionales en ese sentido. Si ustedes quieren, mucho más fríos en un punto, bueno, probablemente mucho más fríos, digamos, ¿no? Bien, vamos a ir ahora al texto de Epicteto en sí, a las disertaciones de Arriano, que yo tengo acá marcadas algunas partes. Vamos a dedicarles por lo menos 25 minutos, media hora quizá, a ver específicamente qué decía Epicteto. También, como van a ver, están enumeradas y tienen títulos, ¿no?, sobre los temas que va tocando. Voy a arrancar con la cuarta, que se llama Sobre el progreso, página 22. Dice: el que progresa se ha aprendido de los filósofos que el deseo lo es de los bienes y que el rechazo lo es de los males. Se ha aprendido también que la serenidad y la impasibilidad circundan al hombre solo en el caso de que no se frustre en su deseo y que no vaya a parar a lo que es objeto de rechazo, aparta de sí totalmente el deseo y se pone por encima de él, y se sirve del rechazo solo en lo que depende del albedrío. Pues si rechaza algo que no depende del albedrío, sabe que alguna vez le sobrevendrá algo ajeno a su inclinación y será desdichado. Acá un poco está reforzando lo que decíamos, digamos, en el sentido de que, bueno, si uno desea lo que excede el albedrío, lo que excede mi posibilidad de acción, voy a sufrir. Y si la virtud promete precisamente concedernos la felicidad y la impasibilidad y la serenidad, con toda certeza que el progreso hacia ella es un progreso hacia cada una de estas cosas. Pues el progreso es siempre un acercamiento a aquello a lo que la perfección nos conduce de un modo definitivo. ¿Cómo entonces, si estamos de acuerdo en que la virtud tiene ese carácter, buscamos y exhibimos el progreso en otra parte? ¿Cuál es el resultado de la virtud? La serenidad, dice Epicteto. Entonces, ¿quién progresa? ¿El que ha leído muchos tratados de Crisipo? ¿Pero verdad que la virtud no consiste en haber entendido a Crisipo? Porque si es eso, de acuerdo, el progreso no es otra cosa sino entender muchas obras de Crisipo. Pero en realidad, reconocemos que la virtud conduce a una cosa y declaramos el acercamiento a ella, el progreso, en otra. Y más adelante dice: ¿y dónde está tu tarea? En el deseo y el rechazo, para que no te frustres en lo primero y no te vayas en lo segundo, y no te veas en lo segundo. En los impulsos y repulsiones, para no errar, en el asentimiento y la duda, para que no resultes engañado. Acá están los tres topoi que más o menos ya mencionaba. La cuestión del deseo, la cuestión de la voluntad y la cuestión de la representación o de los juicios, ¿no?, para evitar caer en el error. Es un poco la expresión que recién decíamos. Vamos ahora a la página 53, a la disertación que se llama Sobre la satisfacción, ¿no? Sobre la satisfacción. Esta parte quería ver, ¿no? Dice: entonces, acá está hablando sobre la libertad, ¿no?, sobre el tema de la libertad. Dice: entonces, solo en lo mayor y lo más importante, la libertad, me está permitido querer a capricho. De ningún modo, sino que en eso consiste la educación, en aprender a querer cada una de las cosas tal y como son. ¿Y cómo son? ¿Cómo las ordena el que las ordenó? Ordenó que hubiera verano e invierno, fecundidad y esterilidad, virtud y maldad y todas las demás oposiciones de este tipo para armonía del conjunto, y nos dio a cada uno de nosotros un cuerpo y los miembros del cuerpo, y hacienda y compañeros. ¿Se entiende lo que está diciendo? A ver, dice: ¿en qué consiste la libertad? Dice: en educación. ¿Y educación qué quiere decir? Comprender cada una de las cosas como son y tal como son. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las cosas son producto del mundo natural. Hay que tratar de no valorarlas. Hay que comprender que quien las hizo las ordenó de esa manera. Y quien las hizo es el Dios, según los estoicos, que es la naturaleza, digamos, ¿no? Ordenó que hubiera verano e invierno, fecundidad y esterilidad, virtud y maldad. Es decir, todas estas cosas son naturales, por tanto, quejarse de ellas es irracional, ¿no? La educación es dar cuenta de eso, ¿no?
Bien, esto vamos a pasarlo, vamos acá. Acá está, vamos a ver el tema de la filosofía en la disertación 10. Dice, ¿cómo se pueden descubrir las obligaciones a partir de los nombres? ¿No? De la página 146 dice lo siguiente, Epicteto. Dice, ustedes van a ver que las disertaciones están armadas como un diálogo muchas, ¿no? Que hay interacción entre Arriano y Epicteto, ¿no? Algunas son más soliloquios, otras no tanto. Entonces dice Epicteto, dice, ahí está el principio de la filosofía. El sentimiento de la contradicción mutua entre los hombres y la búsqueda de donde se origina la contradicción, y el reproche y la desconfianza del simple parecer. Cierta investigación sobre si el parecer es un parecer correcto y la invención de algún canon, como para los pesos hemos inventado la balanza y para el derecho lo torcido la regla. Eso es el principio de la filosofía. ¿Está bien todo lo que les parezca a todos? ¿Y cómo es posible que esté bien lo que se contradice? Por tanto, no todos. Entonces, lo que nos parece a nosotros, ¿por qué mejor que lo que les parece a los sirios? ¿Por qué mejor que lo que les parece a los egipcios? ¿Por qué mejor lo que me parece amigo a fulano? Mejor en nada. Por tanto, no basta con que a uno se le parezca para que sea así. Tampoco en los casos de los pesos o las medidas nos basta con la simple apariencia, sino que hemos inventado cierto canon para cada caso. ¿Se entiende lo que está planteando acá? O sea, están planteando un poco cuando dice, ¿qué es mejor, lo que les parece a nosotros o a fulano? ¿A mí o a fulano? ¿A los sirios o a los egipcios o a los romanos? ¿No? Lo que está planteando un poco es este topoi de la valoración, del juicio de valor, digamos, ¿no? El mundo es, la valoración es personal y relativa, o cultural en todo caso, ¿no? Y allí puede haber un problema, claramente. Voy a saltar un poquito acá, vamos a, sobre la angustia, la disertación número 13. Dice, cuando veo a un individuo angustiado me digo, ¿qué querrá este? Si no quisiera algo de lo que depende de él, ¿cómo iba a estar angustiado? A ver, lo que tiene la filosofía estoica es como una suerte de... A ver, es como una suerte de bastonazo zen, ¿no? En la filosofía zen se habla mucho de la iluminación, digo como Satori, esa es la palabra, como una suerte de golpe de bastón, como si el maestro zen te diera un bastonazo, ¿no? Y eso te lleva a cierta iluminación. A ver, con esto yo a veces siento cuando leo a Epicteto o a otros filósofos estoicos que es como un koan zen. El koan es eso, es un estado de iluminación. Digo, porque, a ver, voy a arreglar de nuevo esta frase que es muy simple. Cuando veo a un individuo angustiado me digo, ¿qué querrá este? ¿Qué querrá? Si no quisiera algo de lo que depende de él, ¿cómo iba a estar angustiado? Este es el punto. Y acá la pregunta que uno se debería hacer es, ¿cuántas veces uno se angustia por cosas que no dependen de uno? Este es el procedimiento analítico estoico. Uno debería analizar si aquello que lo angustia, aquello que es motivo de la angustia personal, depende de la voluntad de uno para modificarlo o no. Si no depende de la voluntad personal, no debería angustiarse. ¿Se entiende? Si no depende de mi voluntad, si depende de fuerzas que están por fuera de mi voluntad, fuerzas naturales, fuerzas políticas, fuerzas económicas que me exceden, debería no angustiarme. A ver, es algo elemental que uno podría, pero sin embargo no sucede esto en general. Uno tiende a angustiarse por cosas que no dependen de la voluntad de uno. Bueno, el ejercicio estoico nos obliga a analizar de manera clara esto, que no deberíamos angustiarnos por cosas que exceden nuestra voluntad. En todo caso, a ver, pongo un ejemplo contrario. No sé, si yo quiero bajar de peso y estoy angustiado porque no puedo bajar de peso, mi voluntad puede tomar decisiones para que eso suceda. Por ejemplo, puedo entrenar, por ejemplo, puedo comer más sano, por ejemplo, puedo dejar de comer comida basura, o sea, todo eso depende de mi voluntad. Probablemente la finalidad, que es que yo baje de peso, se logre, porque depende de mi voluntad. Pero también hay otros factores, o sea, hay factores que, aunque yo voluntariamente quiera bajar de peso, por ahí quiero bajar de peso más rápido de lo que efectivamente sucede. ¿Por qué? Bueno, hay procesos biológicos, endocrinológicos o lo que sea,
que imposibilitan que yo baje digamos, de peso más rápido de lo que yo quisiera. ¿Se entiende? Incluso aunque la voluntad trabaje en ese sentido, no depende enteramente de ella. Depende de la biología, depende de factores de poder, depende de la naturaleza, depende de un montón de cosas. Entonces sigo, dice, por eso el citaredo no se angustia cuando canta solo, pero sí al entrar en el teatro, aunque tenga muy hermosa voz y toque bien la citara. Porque no solo quiere cantar bien, sino también gozar de buena fama, y eso ya no depende de él. Por eso cuando la ciencia le asiste, entonces tiene confianza, trae un profano, el que quieras, y no le importará. Pero cuando no sabe ni ha estudiado, entonces se angustia. ¿Por qué pasa esto? No sabe qué es la muchedumbre, ni el elogio de la muchedumbre, sino que aprendió a pulsar los agudos y los graves. Sin embargo, ¿qué es la alabanza que viene del vulgo y qué poder tiene en la vida? Ni lo sabe, ni lo ha estudiado. Es forzoso, por tanto, que tiemble y palidezca. Así que cuando veo a uno atemorizado, no puedo dejar de llamarle citaredo y puedo llamarle otra cosa, y no solo una, sino muchas. ¿Se entiende lo que está diciendo acá? Esto es extraordinario. Vamos a volver. El citaredo, que es el que toca la cítara, un músico, ¿no? Dice, por eso el músico, saquemos citaredo porque es algo muy propio de la antigüedad, no se angustia cuando canta solo, el cantante o el músico, cuando toca solo, o un artista, supongamos, ¿no? Pero sí al entrar en el teatro, aunque tenga muy hermosa voz y toque bien la cítara. ¿Por qué se angustia un músico, aunque haya ensayado? ¿Por qué se angustia un cantante, aunque haya ensayado, aunque haya ido a entrenar su voz, antes de dar un show? ¿No? Y acá dice Epicteto, porque no solo quiere cantar bien, sino también gozar de buena fama, y eso ya no depende de él. Por eso cuando la ciencia le asiste, entonces tiene confianza. Pero quiero centrarme en esto, porque esto me parece que es algo aplicable a cualquier esfera de la vida. Quiero decir, ¿qué es lo que quiera? A ver, a cualquier esfera, digamos, de cualquier trabajo. Y este es un elemento central para entender la sabiduría de los estoicos. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Uno quiere hacer bien su trabajo? ¿O uno quiere ser exitoso en el sentido de tener gente que lo alabe? O si uno tiene un trabajo público, supongamos, y que requiere de la aprobación del público, quiere tener mucha aprobación del público, quiere ser exitoso en términos de cantidad de gente que lo siga. Bueno, eso ya no depende de él, está diciendo Epicteto. O sea, ¿qué es lo que depende de uno? Lo que depende de uno es que haga bien su trabajo. Estudiar, trabajar, entrenar, practicar con su voz, con su cuerpo, actualizarse, no lo sé, eso depende de mi voluntad. Ahora, cuando pongo en juego mi trabajo, está muy bien este caso del citaredo o del músico, acá es muy claro, en un caso de un músico o de un actor es muy claro, porque uno podría decir, a ver, el actor puede haberse matado ensayando una obra, se sabe perfecto la letra, la obra es increíble, sin embargo va poca gente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el actor? ¿Tiene que angustiarse por eso? Epicteto diría no, porque no está en la voluntad de él que la gente vaya. Él no puede hacer nada. Él lo que puede hacer es lo que está haciendo. Él lo que puede hacer es ensayar la obra, practicarla, hacerla cada vez mejor. Y bueno, luego obviamente comunicarla, difundirla, pero hay ciertos elementos que no dependen de la voluntad de uno. Entonces lo que está diciendo es, si uno se angustia por esos elementos que no dependen de la voluntad de uno, no es racional. Entonces, vean lo que dice, porque no solo quiere cantar bien, sino también gozar de buena fama, y eso ya no depende de él. Entonces lo que uno debería preguntarse es, ¿qué es lo que quiere uno? ¿Uno quiere cantar bien? ¿Uno quiere trabajar bien? ¿Uno quiere escribir bien? ¿Uno quiere dar buenas clases? Mi caso. Yo puedo autopensarme también en este sentido. A ver, esto a mí me ocurre muchas veces, puedo ponerme como un ejemplo, no para ser autorreferente, pero porque me parece que da con lo que dice Epicteto. Yo lo que puedo hacer es hacer buenos cursos de filosofía, prepararlos, ser serio, ser claro, ser didáctico, ser pedagógico, comunicarlos. Ahora, si a veces se anotan más alumnos y a veces se anotan menos, ya no depende de mí. Dependen de otros factores, factores económicos, el azar, una comunicación que tal vez no fue muy efectiva, un tema que tal vez no es muy masivo, etc. Yo lo que puedo decir es que yo trabajo mis clases de manera detallada, que yo estudio, que yo las preparo, que yo soy disciplinado,
que soy didáctico, que soy pedagógico, y debería estar contento con eso, porque eso depende de mi voluntad. Ahora, el problema es qué es lo que yo quiero. Entonces, acá lo que nos lleva a Epicteto es analizar esto. A ver, ¿qué es lo que vos realmente querés? ¿Vos querés hacer bien tu trabajo o ser exitoso? ¿Y qué sería ser exitoso? ¿Ser famoso? ¿Tener poder? ¿Tener estatus? ¿Eso sería ser exitoso? ¿O más bien hacer bien tu trabajo? Este es el punto. Y esto vale para cualquier trabajo. Cada uno de ustedes piense en sus trabajos en este sentido. Obviamente esto se ve mucho en un trabajo público, porque un trabajo público depende de la convocatoria, pero también se puede ver en trabajos que no son públicos. Digamos, se puede ver en cualquier tipo de trabajo, ¿no? O sea, si uno trabaja en una empresa, en un consultorio, si uno trabaja dando clases también es muy visible, pero me refiero, no sé, si uno es exitoso con sus compañeros de trabajo o no. Acá el tema es interesante, Epicteto nos ayuda a analizar y a separar estos dos elementos. Lo que depende de mí es, como dice acá, cantar bien. Por eso el citaredo no se angustia cuando canta solo. Ese sería el extremo. Supongamos que voy a dar un show y no va nadie. Bueno, canto solo. Canto solo. No me angustio porque canto solo. Sin embargo, si al entrar en el teatro, aunque tenga muy hermosa voz y toque bien la cítara, no va mucha gente y se angustia, es porque tal vez le importa más la gente que cantar bien. Entonces lo que deberíamos hacer es analizar qué es lo que nos importa más. ¿Nos importa más hacer bien nuestro trabajo o ser famosos? Este es el punto, ¿no? Este es el elemento. Y si uno quiere ser famoso, está incurriendo en cierta irracionalidad, porque es un elemento que no depende de mi voluntad plenamente. Bien, vamos a seguir. Vamos a la disertación que se llama Sobre la incongruencia, que es la 21, página 193. Van a ver que Epicteto es interesante porque piensen en todo lo que estoy diciendo, son ejercicios espirituales estoicos. Cada uno de ustedes puede analizar esto en su vida personal, por eso es terapéutica la filosofía estoica. Vean este ejercicio también, página 193. Dice: moviéndome entre individuos así, tan perturbados que ignoran por igual de qué defecto hablan, como qué defecto tienen, o si lo tienen, en qué lo tienen, o cómo dejarán de tenerlo. Creo que incluso merece la pena que uno se plantee permanentemente: ¿seré también yo uno de aquellos? ¿Qué representación poseo de mí mismo? ¿Cómo me uso a mí mismo? ¿Me estaré usando como persona sensata? ¿Me estaré usando como prudente? ¿Estaré diciendo que estoy preparado para lo porvenir? ¿Tengo la conciencia necesaria al que no sabe nada, la que de nada sé? ¿Acudo al maestro como el que acude al oráculo dispuesto a obedecer? ¿O también yo voy a la escuela lleno de imbecilidad solo a aprender la historia de conocer los libros que antes no conocía y a explicárselos a otros y se tercia? Esta pregunta, hágansela. ¿Qué representación poseo de mí mismo? ¿Cómo me uso a mí mismo? ¿Me estaré usando como persona sensata? El tema de la representación de uno, porque a veces uno también no es consciente de la representación que tiene de uno. Cómo uno se piensa a sí mismo, qué tipo de virtudes, qué tipo de defectos cree que uno tiene, cómo uno es observado por los demás, ¿no? Este es el elemento. Vamos ahora acá a la disertación 20, que se llama ¿qué es posible sacar provecho de todo lo exterior? De todo lo exterior. Veamos acá. Página 269. Dice: en las representaciones intelectuales, casi todos pusieron el bien y el mal en nosotros, pero no en el exterior. Nadie dice que el que sea de día es un bien, que el que sea de noche es un mal, ni que el que 3 sean 4 es el mayor de los males. Esto también es interesantísimo, ¿no? ¿Quién dice que sea de día es bien y que sea de noche es mal? ¿Quién dice que un buen día es un día soleado y un mal día es un día lluvioso? Eso no está en la naturaleza, eso está en uno. Eso es un juicio de valor que nos condiciona mal o bien, que nos condiciona mal para enfrentar un día lluvioso o tormentoso o truenoso o lo que sea.
Si se lo pone a pensar, es absurdo, porque no depende de nuestra voluntad modificar esos elementos. Y uno sufre por algo que no depende de la voluntad de uno. Dice, sino que el conocimiento es un bien, que el engaño es un mal, de modo que incluso se constituye un bien en torno a la propia mentira, el del conocimiento de que es mentira. Debía ser así también en la vida. La salud es un bien, la enfermedad es un mal. No, hombre, sino que el gozar honradamente de salud es un bien, vilmente un mal. Esto también es interesante, ¿no? Uno supone que la salud es un bien y que la enfermedad es un mal. Y acá lo que está planteando Epicteto, en verdad, bueno, a ver, la enfermedad y la muerte son parte de la vida. Si uno cree que va a atravesar la vida sin enfermarse y sin morir, no está comprendiendo el orden natural, está siendo irracional. Un estoico diría, Epicteto diría, comprender a la enfermedad y la muerte como parte de la naturaleza es lo racional. Si uno considera que va a estar libre de eso, actúa de manera irracional. Si uno entiende, y acá está la posición, que es fuerte, pero que es racional lo que dice, si uno entiende o si uno adjetiva a la enfermedad y a la muerte como males, está siendo irracional. Por tanto, no tiene sentido decir que la enfermedad es un mal o que la muerte es un mal. En todo caso, dice, el gozar honradamente de salud es un bien, vilmente un mal. Acá tenemos que discutir qué sería honradamente. Bueno, de acuerdo a si uno sigue a Epicteto o a los estoicos, uno diría que honradamente es con prudencia, con moderación y ajustándote al orden natural. Este es el punto. Dice, más adelante dice, ¿se puede entonces sacar provecho de todo esto? De todo. Y también del que insulta, ¿cuánto aprovecha el entrenador al atleta? Muchísimo. Y este se vuelve entrenador mío. O sea, lo que está diciendo realmente son posiciones que son radicales, ¿no? En la página 271 vean lo que dice, ¿no? Dice, venga la enfermedad, venga la muerte, venga la pobreza, venga el insulto, la condena a la última pena. Todo eso con la varita de Hermes se convertirá en cosas provechosas. O sea, lo que está diciendo es que estas cosas que están en la existencia, que son del orden natural, no pueden ser males. Uno puede sacar provecho incluso de eso, ¿no? Dice un poco más adelante, ¿qué otra cosa sino que te sirva de ornato o que muestres de hecho por medio de ella que es un hombre que comprende los designios de la naturaleza? ¿Qué harás con la enfermedad? Mostraré su esencia, me luciré con ella, me mostraré equilibrado, sereno, no adularé al médico, no pediré a los dioses la muerte. ¿Qué más quieres? Todo lo que me des lo haré, yo bienaventuranza, felicidad, venerabilidad, objeto de envidia. ¿Se entiende? O sea, uno tiene que actuar, por eso Epicteto es pragmático radical. Si uno se enferma, no debería quejarse, debería actuar en consecuencia, debería tomar decisiones para curarse, pero no debería adjetivar eso como un mal. Esta es la forma de pensar en términos estoicos, ¿no? Y vamos a leer el último párrafo, la disertación del libro cuarto 1 sobre la libertad. Dice, libre es el que vive como quiere, al que no se puede forzar ni poner impedimentos ni violentar, sin obstáculos en sus impulsos ni fallos, en sus deseos ni tropiezos, en sus rechazos. Entonces, ¿quién quiere vivir en el error? Nadie. ¿Quién quiere vivir engañado, dejándose arrastrar, siendo injusto, incontinente, quejumbroso y vil? Nadie. Por tanto, ningún malvado vive como quiere, ni tampoco por consiguiente es libre. Pero ¿quién quiere vivir entristecido, temeroso, envidioso, compadeciendo, deseando y fallando en el deseo, rechazando y yendo a caer en ello? Ni uno. ¿Tenemos algún malvado sin tristezas, sin temores, libre de eventualidades, libre de frustraciones? Ninguno. Por tanto, tampoco tenemos a ninguno libre. Es interesante esto, o sea, lo que está planteando Epicteto acá es que, a ver, cuando habla de malvado, o sea, ningún malvado en el fondo es libre. Porque está preso, a ver, esto a mí me trae algunas reminiscencias a otro filósofo, aunque estamos hablando de muchos siglos antes, ¿no? Quiero decir, Epicteto es muchos siglos antes de Spinoza. Spinoza hablaba en el año 1600, en el siglo XVII, de las pasiones tristes, y asociaba la pasión triste al resentimiento, la envidia, el padecimiento, a la esclavitud.
O sea, son pasiones que te esclavizan, que te terminan esclaveciendo, que hay algo del orden de la esclavitud ahí, uno es esclavo. Sobre todo uno es esclavo porque también está preso en un juicio de valor negativo, que excede la voluntad personal, o sea, de cosas que exceden la voluntad personal. Esto es lo que está planteando Epicteto acá. Por eso un malvado, alguien que está atravesado por pasiones tristes, no puede ser libre, porque además es irracional. Habría cierta relación entre la irracionalidad y la maldad y la tristeza, porque en última instancia todo eso tiene que ver con la ausencia de autarquía, con la dependencia. O sea, con la dependencia, ¿no? La dependencia es, en definitiva, es tristeza. Y la libertad es alegría, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando ya con... A ver, estas disertaciones son también magníficas. Hice una brevísima selección de algunos párrafos, pero sobre todo aquellos párrafos, esta selección que hice, la hice adrede, pensando en experimentos mentales, o sea, en el elemento del ejercicio espiritual. Cuando decimos que la filosofía estoica es una filosofía práctica, ultra pragmática, se ve mucho con Epicteto, también lo veremos con Marco Aurelio. La idea de que la filosofía es un ejercicio espiritual es real y literal. Esto que recién les leí, ¿cómo me represento? ¿Qué es lo que me afecta? Me afecta hacer bien mi trabajo, hacerlo mal, poner voluntad en ello, o me afectan causas que son ajenas a mi voluntad, ser más exitoso en términos de público o menos. Eso me obliga a repensar qué valoro más, qué pondero más. Entonces quizás estoy ponderando más la muchedumbre, como dice Epicteto, que cantar bien, cuando en verdad lo que debería ponderar es cantar bien. Si viene una persona o vienen 1000 personas, debería serme indiferente. Suena fuerte porque uno está acostumbrado a que el reconocimiento es el patrón. Y el reconocimiento supuestamente es proporcional con la cantidad de gente, lo cual es un delirio, según Epicteto, eso. Porque no depende de mí. Depende de mí cantar bien. Y si viene uno o vienen 1000, debería resultarme indiferente. Yo debería cantar bien frente a uno o frente a 1000. Piénselo respecto de sus trabajos. Yo debería trabajar bien respecto a uno o respecto a 1000. O así me reconozca uno o me reconozcan 1000. Porque si yo valoro más ese elemento, estoy valorando más causas que son ajenas a mi voluntad y estoy siendo irracional. Porque no depende de mí cuántos sean. Depende de mí cantar bien. Depende de mí trabajar bien. Esto es un experimento, esto es un ejercicio espiritual estoico. Así piensan los estoicos y esto es una metodología que se puede replicar. Por eso se ve el elemento fuertemente terapéutico, analítico de las acciones, ¿no? Bueno, quería leerles por ahí algún fragmento de Sexo y Poder en Roma de Paul Bain, pero ya vamos por 53 minutos, así que vamos a cortar este. Igual voy a retomarlo. Cuando veamos a Marco Aurelio vamos a leer algún pasaje de ese texto, porque ese texto es genial, la verdad, ¿no? Bueno, todo por hoy, todo por Epicteto. Quisiera dedicarle otra clase, pero la verdad que quiero que veamos a Marco Aurelio. Quizá en alguna clase de Marco Aurelio voy a mechar un poco de Epicteto, así seguimos viendo algunas de estas ideas porque son muy potentes, yo creo, ¿no? Creo que estamos llegando al punto donde se está comprendiendo, eso espero que lo comprendan, en qué sentido la filosofía estoica es un arte de vivir, en este sentido. En el sentido de que es una técnica, arte en el sentido de técnica, de la existencia, para repensar la existencia y para lograr que esa existencia tenga menos dolor. Bueno, obviamente cualquier duda, cualquier interés que tengan en participar, háganlo en el foro clases. Siempre trato de incentivarlo porque me parece que es importante. Así cualquier duda, obviamente también me escriben allí y por allí se la soluciono. Muy bien, les mando un fuerte abrazo a todos, a todas y seguimos con la próxima clase de los estoicos aquí en Cursa Virtual, que ya será la clase número 5. Chau, nos vemos.